Hoy vamos a trabajar en este primer tema. Me han pedido que trabaje con ustedes el tema: ven a mi barca y regálame tu paz. Pero antes de desarrollar el tema, quiero contarles una historia. Había un joven que se moría de ganas por tener una experiencia fuerte de Dios y se fue a buscar. Entró a muchas comunidades, a muchos monasterios. Él quería tener una experiencia fuerte con Dios y cruzó el océano tratando de buscar una comunidad que fuera capaz de llevarlo a experimentar a Dios. Recorrió muchas comunidades, entró a comunidades que sus fundadores habían sido muy ungidos, pero cuando él llegó se dio cuenta que sus sucesores como que habían relajado las costumbres y ya no tenían esa misma unción que su fundador. Viajó de país en país, de ciudad en ciudad, de monasterio en monasterio. Se gastó 10 años de su vida tratando de encontrar un maestro que lo llevara a experimentar a Dios y no lo encontró. Desilusionado, regresaba a su pueblo, regresaba a su país frustrado porque no había sido capaz de encontrar aquello que lo había movido a salir de su pueblo. En el pueblo vecino, antes del suyo, paró a un restaurante para comer. El mesero lo vio muy triste, le preguntó que qué le pasaba y él le contó su tristeza, cómo había recorrido el mundo buscando un maestro de espiritualidad que lo llevara a experimentar a Dios, y frustrado regresaba después de 10 años sin encontrarlo. Entonces el mesero le dijo: ¿y usted no conoce al santo ermitaño que vive aquí en la montaña de nuestro pueblo? Tiene fama de santidad. ¿Por qué no lo busca él? De seguro él lo llevará a experimentar a Dios. Nuestro amigo dijo: ya gasté 10 años, que me demore unos días más, y subió en busca del santo ermitaño. Cuando llegó lo encontró orando en una peña y se quedó esperando a que el santo terminara de orar. El santo lo vio por el rabillo del ojo y decidió probarlo en la paciencia. Oró 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta que por fin el santo se volteó y le dijo: ¿qué buscas? Y le dijo: busco un maestro que me lleve a experimentar a Dios. Le contó su drama y le preguntó si él lo recibía como su discípulo. Y el santo le dijo: bien, te espero mañana a las 6 de la mañana en el lago que está al pie del glaciar. Trae tu vestido de baño, por favor. Llegaron a las 6 de la mañana, estaba allí. El santo le dijo: acompáñame, y se metieron al agua helada de ese lago. El maestro tomó la cabeza de su discípulo y lo sumergió bajo el agua. Nuestro amigo supuso que sería una especie de rito de iniciación, una renovación del bautismo, y se dejó sumergir. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos. Cuando ya se dio cuenta que le faltaba el aire, decidió mandarle un mensaje al maestro que ya estaba bueno, pero el maestro endureció sus manos y lo sumergió más. Nuestro amigo esperó 55, 60 segundos, pero o tomaba aire o moría ahogado. Le dio un empujón, una patada al maestro, salió del agua tratando de respirar una bocanada de aire. Y el maestro le dice: muy bien, te espero mañana a las 6 de la mañana al pie de mi cueva. A pesar del intento de asesinato, nuestro amigo estuvo allí porque tenía muchas ansias de conocer a Dios. Y entonces le pregunta el maestro: ¿qué experimentaste el día de ayer cuando te sumergí en el lago? Y le dice el discípulo: supuse que era
un ritual de iniciación. Yo le pido 1000 disculpas, pero después de los 55 segundos o tomaba aire o me ahogaba. Le pido perdón por el golpe que le di, pero si no chupaba y respiraba un poco de aire, me ahogaba. Y el maestro le dijo: primera lección aprendida. El día que busques a Dios con las mismas ansias con las que buscas el aire para respirar, ese día lo encontrarás. Ven a mi barca y regálame tu paz. Es el tema que nos piden trabajar en este día. Si nos vamos al capítulo 5 del Evangelio de San Lucas y al capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, vamos a ver a un Jesús que se acerca al mar de Galilea. Y llegando al mar de Galilea, llega a una caleta de pescadores. Y es interesante ver cómo Marcos y Lucas nos cuentan que fue la llamada de los primeros discípulos. Marcos, que fue el primer evangelista en escribir, nos presenta así la historia. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. Es interesante. Jesús llama a sus primeros discípulos, que son pescadores, pero llama la atención en el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio. Pedro y su hermano Juan no tienen barca. Están en la orilla echando las redes, a diferencia de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, que estaban en una de las barcas de sus padres. Quiere decir que Santiago y Juan pertenecían dentro del gremio de los pescadores a una familia que tenía una pequeña flotilla de barcos de pesca, a diferencia de Pedro y Andrés, que no tenían barca. Están desde las rocas o desde la arena tirando la red, tirando la atarraya. La única posesión que tienen es una red. En Marcos, Pedro no tiene barca. Nos vamos al Evangelio de Lucas, escrito posiblemente 15 años después del Evangelio de Marcos, y nos encontramos así. Estaba Jesús en cierta ocasión en la orilla del lago de Genesaret, y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces 2 barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Ahora vemos que en Lucas, Pedro sí tiene una barca. Simón tiene su barca. Ya de alguna manera Lucas no hace tanto distinción de clase entre Pedro y los hermanos Zebedeos. Aquí está Pedro en su barca, hay mucha multitud. Jesús le pide que lo separe un poco del agua, termina de predicar y después decide Jesús gratificar a este pescador que con tanta generosidad ha prestado su barca, ayudándole a que tenga una buena pesca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: rema hacia adentro del lago y echa las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una cantidad de peces. Como las redes se rompían,
hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un pecador. Jesús decide gratificarlos y le dice: vayan mar adentro y echen las redes. Ante esta sugerencia de Jesús, Pedro responde un poco como contrariado: Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Esa frase de Pedro es una frase de reproche, una frase queriéndole decir: los pescadores somos nosotros. Tú eras carpintero y dices que ahora predicador. De pescado sabemos nosotros, zapatero a tus zapatos. Fue de una manera muy elegante y respetuosa como Pedro se dirigió a Jesús: hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra, porque tú lo dices, pues lo echaremos para no contrariarte. Y echaron las redes y tantos peces se cargaron que hubo que pedir a la otra barca que se acercara, y las dos barcas estaban a punto de hundirse. Y cuando salieron, Pedro salió corriendo del barco y se tiró a los pies de Jesús para decirle: apártate de mí, porque soy un pecador. Me llama poderosamente la atención. Pedro era un mal judío. Nosotros relacionamos al pueblo judío como buenos negociantes, como buenos de negocios. No hay quien los gane. Pues aquí Pedro se rajó. Hay que ponerle un 0, porque si Pedro su espíritu hubiera sido más materialista y económico, se hubiera sacado corriendo donde Jesús, le hubiera pasado la mano por el hombro y le hubiera dicho: ¿qué te parece si nos volvemos socios? Creamos nuestra empresa pesquera, Peter and Jesus Fishing Company. Tú me dices dónde están los pescados, yo echo las redes y exportamos pescado a Alejandría, a Tiro, a Sidón, y nos llenamos de harta lana. Pero Pedro se dio cuenta que en ese signo descubrió la grandeza de aquel que le dijo: echan las redes. Por eso bajó corriendo. Se sintió pequeño, se sintió pecador, se sintió insignificante frente a Jesús y cayó de rodillas diciéndole: apártate de mí, porque soy un pecador. Vemos entonces lo que le dice Jesús: pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado. E igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas. El padre Carlos Álvarez, escriturista de los padres eudistas, uno de los teólogos del documento de Aparecida, nos decía que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, aparece 365 veces la frase: no temas o no tengas miedo. 365 veces. Para cada día del año el Señor te dice: no tengas miedo. Para cada día del año el Señor te dice: no temas. Tú que te levantas y que no sabes cómo sacar el sustento para tu familia, el Señor te dice: no temas. Tú que tienes que enfrentar de repente una situación legal difícil, el Señor te dice: no temas. Tú que tienes que enfrentar una serie de deudas que te atropellan y ya estamos a fin de mes y lo que has recibido no te va a alcanzar a ti. Hoy 31 de octubre del 2011 Jesús te dice: no temas. Para cada día del año el Señor te dice: no temas. Y la primera palabra que le dice Jesús a Pedro es: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y los siguieron. Jesús pasaba por allí, pasaba por el mar de Galilea, se los encontró en el camino, los llamó. A Pedro le dijo: desde ahora serás pescador de nombre, y más adelante le dará el nombre de Pedro. Querido hermano, cambiar
el nombre es cambiar la misión. Cambiar la misión es cambiar el nombre. Por lo tanto, ahora serás pescador de hombres. Ahora tienes una nueva misión. Y dice que Pedro, arrimando las barcas, lo siguieron. Ven a mi barca y regálame tu paz. Jesús camina. Jesús se pasea por el mundo. Así como recorría los polvorientos caminos de Galilea, de Samaria, de Judá, Jesucristo hoy recorre también por nuestros pueblos, por nuestros caseríos, por nuestras ciudades y va caminando. Nuestra actitud como cristianos, si queremos encontrarnos con Jesús, en primer lugar, tenemos que hacernos los encontradizos. Hazte el encontradizo ante Jesús que está pasando por aquí. Cuando yo era niño, tenía 4 añitos, 3 añitos, 4 añitos, y jugábamos a las escondidas. Y había que escondernos. Yo hacía lo siguiente. Yo era un niño. Y entonces cuando decía, ya escóndanse, y se volteaba uno de mis hermanos mayores y contaba hacia atrás, 20, 19, 18, yo simplemente me quedaba en medio de la sala y hacía esto. Me tapaba los ojos, porque pensando que porque yo no lo veía, ellos no me veían a mí. Tenemos que hacernos los encontradizos ante Jesús que va pasando por nuestra vida. Significa que no tenemos que ocultarnos de su presencia como lo hicieron nuestros primeros padres cuando desobedecieron la voluntad de Dios, renunciando a un proyecto divino comunitario en armonía con su entorno y con Dios para optar por un compromiso individual egoísta. Cuando el hombre probó el fruto, se dio cuenta que estaba desnudo. Le avergonzó su desnudez. Y cuando Dios bajó a la hora de la tarde al encuentro que tenía con ellos, nos dice la perícopa del Génesis, el hombre se escondió. Me escondí porque tuve miedo de ti, porque estoy desnudo. Qué triste que Dios pase a nuestro lado y nosotros nos escondamos de Él. Dice una vieja canción litúrgica, Dios le habla como amigo y huye el hombre de su voz. Dios nos llama, Dios nos invita, pero qué triste que nosotros los cristianos, en vez de salir al encuentro del Señor que viene, nos estemos escondiendo de su presencia. Si le estás diciendo, ven Señor a mi barca y regálame tu paz, si le estamos invitando a que venga, tenemos nosotros que estar con los ojos abiertos para descubrirlo, llegando a nuestra vida. Cuando yo leo las Sagradas Escrituras, cuando leo los Evangelios, me sorprendo, mis queridos hermanos, al ver cómo Jesucristo tiene la tendencia de meterse en nuestro dolor, en nuestro fracaso, en nuestra tristeza, en nuestras broncas, sin que nosotros lo llamemos. Yo suelo llamar a nuestro Señor Jesucristo con una frase que posiblemente algunos pueden escandalizarse. Yo suelo llamar a Jesús el divino metiche. ¿Entienden la palabra metiche? O como dirían ustedes, el divino chute. El divino chute. El divino metiche. Porque Jesús tiene la manía de llegar a nuestro dolor sin que lo invitemos. Tiene la manía de llegar a nuestro fracaso sin que lo invoquemos. Él siempre toma la iniciativa. Él se mete en nuestro dolor, se mete en nuestras broncas sin que nadie lo llame. Recordemos, por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, capítulo 11,
versículos 17 en adelante, que es el texto de las hermanas de Betania. Jesús quería mucho a la familia de Betania. No sabemos si tenían papás. La Biblia solo nos habla que eran 3 hermanos. Los 3 hermanos de Betania: Marta, María y Lázaro. Cada vez que Jesucristo llega a Jerusalén, Jesucristo nunca se queda a dormir en Jerusalén. Todos los días de la Pascua o de la fiesta judía que está participando con sus discípulos, Jesucristo al atardecer camina los 3,5 kilómetros que llevan a Betania y se hospedaba en la casa de la familia de Betania. A la mañana siguiente regresaba de nuevo a Jerusalén, estaba en las fiestas y al día siguiente salía de nuevo para Betania. Es en uno de esos pasajes, por ejemplo, donde nos cuenta los evangelios de aquella higuera que Jesús se acercó para comer higos, pero como no la vio, la maldijo. Y al día siguiente, saliendo de Betania para Jerusalén, Pedro le dice a Jesús: mira, Señor, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Que esto para decirles que Jesús, siempre que está en Jerusalén, no se queda en Jerusalén, llegaba a la casa de esta familia. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que si hubo una familia a la que Jesús quiso, a la que Jesús intimó, con la que Jesús tuvo mucha confianza en la Biblia, es la familia de Betania. Un día Lázaro se enfermó, se puso muy mal. Las hermanas de Betania sacaron su BlackBerry y le mandaron un mensaje a Jesús diciéndole: tu amigo Lázaro está enfermo. Por allí Pedro le dice: Señor, te está sonando tu BlackBerry. Ahora no, Pedro, eso no es de gravedad, no hay problema. El asunto es que se demoró más de la cuenta y las hermanas de Betania tuvieron que vivir el drama de la muerte de su hermano Lázaro. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días y vemos a Jesucristo llegar al drama de la familia de Betania. Jesucristo llegando al drama de la muerte de Lázaro. Jesús recorrió los 3,5 kilómetros que separan a Betania de Jerusalén, pero se quedó en la puerta del rancho, en la puerta de la hacienda. Jesús no entró a la casa. Ustedes me dirán: Padre Charlie, ¿y por qué dice que era un rancho? Y yo te digo, tenía que ser una posesión muy grande porque tenía cementerio propio y los judíos no conviven con los muertos. Y si tenían el cementerio allí mismo, es que tenían que tener una propiedad rural con cementerio privado a una distancia que no los vuelva impuros. Por lo tanto, la familia de Betania era una familia acomodada. Las simples deducciones que podemos sacar conociendo las leyes judías y el evangelio. Jesús recorrió los 3,5 kilómetros y se quedó en el portal de la hacienda. Yo me imagino que habrá uno de los trabajadores fue corriendo y les dijo a las hermanas: el maestro está afuera y las llama. Miremos las 2 actitudes de Marta y María. Han pasado 20 siglos de la tragedia que vivió la familia de Betania con la muerte de un ser querido. Y después de 20 siglos, los católicos seguimos reaccionando de las 2 mismas maneras como reaccionaron las hermanas de Betania frente a la muerte. 20 siglos. Marta y María responden de maneras opuestas. Apenas Marta se enteró que Jesús venía a su encuentro, ¿qué hizo? Se incorporó de su dolor, se levantó de su duelo, se levantó de su tristeza, se incorporó de su tragedia y salió corriendo al encuentro del Señor que venía. Se levantó de su dolor y salió al encuentro de la esperanza. ¿Qué cosa hizo María? Se quedó tirada en la sala de su casa llorando a su muerto. 20 siglos. Una familia católica de Guatemala pierde a un ser querido. Marta o María. No hay otro camino.
O como María te quedas tirada llorando a tu muerto y dejas que el mundo te atropelle. O como Marta te incorporas de tu dolor y sales al encuentro del Señor que viene. Ven a mi barca, Señor. Ven a mi dolor, Señor. Ven a mi tristeza, Señor. Ven a mi confusión, Señor. Ven a mi barca y regálame tu paz. Marta salió al encuentro de Jesús y se encontró con el Dios de su vida. Marta le tenía confianza. Y cuando llegó y vio al Señor, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Han pasado 20 siglos y la misma pregunta se vuelve a escuchar en los fieles católicos cuando pierden a un ser querido. Si hubieras estado aquí, mi esposo no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi madre no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hijo no hubiera muerto. Jesús le dice a Marta: Marta, tu hermano resucitará. Marta le dice: claro, Señor, lo leí, lo aprendí en el catecismo de primera comunión. Y entonces Jesús le dice: no, Marta, no resucitará al final de los tiempos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Realmente crees esto? ¿Y qué dice Marta? Señor, yo creo. El milagro de la resurrección de Lázaro no ocurrió cuando Jesús lo llamó en la tumba, sino cuando Marta dio su profesión de fe en Jesús y confió en él. Hay otro texto muy bello que nos muestra a Jesús, el divino metiche. Hay un abad benedictino en Argentina, don Mamerto Menapache, que cuenta apasionadamente lo que sucedió en Emaús, que cuenta cómo no fue capaz Cleofás de desandar, de ir el camino hacia Emaús. Acababa de vivir el drama absurdo de la muerte de su maestro. Los discípulos no habían procesado lo que allí pasaba y no fue capaz de irse solo. Buscó a un amigo que lo acompañara y juntos emprendieron ese camino. Y nos dice el texto de Lucas que iban conversando e iban discutiendo. La conversación pasó a la discusión. La esperanza que no llega, la esperanza que se frustra, se convierte en desesperación. Desesperanza es la negación de la esperanza. Y en la desesperación, las conversaciones se convierten en discusión. Y es en esa desesperación y en esa desesperanza que Jesús se hace un peregrino con ellos. Se les va juntando y se les aúna en el camino y les pregunta: ¿de qué hablan? ¿Qué pasa? Y se voltea uno de ellos y le dice: ¿qué? ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado este fin de semana? ¿No lees prensa libre? ¿No ves la televisión? ¿No escuchas la radio? ¿No en tu BlackBerry no te llegan mensajes? ¿De qué planeta eres? Jesús, que quería conducirlos de su drama a la esperanza, y termina siendo regañado. Pero Jesús utiliza eso para que ellos se desatoren. Tenían el corazón atorado. No, ¿qué pasó? Y ellos les sueltan todo lo que había pasado. Y Jesús empieza desde todas las escrituras diciéndoles todo lo que tenía que decir las escrituras de él. Y dice que mientras les explicaba las escrituras, iba ardiendo en su corazón el deseo. Y la fe volvía a llegar a sus vidas. ¿Cuántas veces necesitamos que Jesús venga a nuestro dolor, venga a nuestra bronca, venga a nuestro fracaso, venga a nuestra tristeza y a nuestra soledad? Hay otra aparición de Jesús en Juan 21, en la segunda pesca milagrosa, que sin haber pescado nada, Jesús llega a su fracaso. Deja que Jesús llegue a tu barca. Deja que Jesús llegue a tu vida. Deja que Jesús te regale su vida, que regale la paz que tú tanto necesitas. En Juan 15, 18 le dice Jesucristo a sus apóstoles:
Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo, porque yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrecerá. Sepan que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también nos perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardará la de ustedes. Mis queridos hermanos, no estás solo. Jesús puede llegar a tu vida. Abre tus ojos, no lo pierdas de vista, no lo pierdas de tu norte. Quiero terminar con una historia que nos ilumine cómo Jesús llega a nuestra vida y muchas veces somos nosotros lo que no lo vemos, somos nosotros lo que no lo descubrimos. Cuentan que había un joven que estaba muy triste porque Dios le hablaba a muchos de sus amigos, se le manifestaba a todas las personas, pero a él nunca le hablaba, a él nunca le decía nada, a él nunca se le aparecía, a él nunca se le manifestaba. Y un día subió a una colina y arriba de la colina hizo una oración de queja al Señor. Señor, ¿por qué no te me manifiestas a mí? Señor, ¿por qué te le apareces a mis amigos y les hablas y le das mensajes y a mí nunca me hablas? A mí nunca me das mensajes, Señor. ¿Por qué no te manifiestas en mi vida? Señor, háblame. Quiero oír tu voz. Y un gorrioncito se paró en una ramita de un árbol y se puso a cantar. Pero nuestro amigo no lo oyó. Le dijo, Señor, abrázame. Y una suave brisa pasó por allí. Y nuestro amigo se subió la chamarra porque estaba haciendo mucho frío. Le dijo, Señor, tócame. Y vino una mariposita volando y se la apoyó en el hombro. Y él, fuera mariposa, me vas a echar tu polvillo. Fuera mariposa, le espantó. Después le dijo, Señor, muéstrame un milagro. Y una flor del arbolito que estaba en botón se abrió a 20 centímetros de su cara. Y nuestro amigo se bajó triste y desconsolado porque a él Dios no le hablaba, a él Dios no se le manifestaba. Mi querido hermano, no es que Dios no te hable, lo que pasa es que tienes tus oídos cerrados. No es que Dios no se te manifieste, lo que pasa es que tienes tus ojos cerrados. Has dejado que mucho ruido, has dejado que el ruido de esta sociedad consumista te haga sordo a la gracia, al amor y a la misericordia de Dios. Señor Jesús, queremos darte gracias porque tú nos convocas. Y hoy queremos decirte, Señor Jesús, ven a mi barca, ven a mi hogar, ven a mi vida y dame la paz para mi corazón, la paz para mi familia, la paz para mi ciudad, la paz para mi país Guatemala, la paz para todo Centroamérica. La paz, Señor, es un grito de tu pueblo que solamente tú nos la puedes dar. A ti, Señor, sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.